Lección 1. La creación de la idea Juche. Hoy día, la idea Juche se expande a todos los continentes del mundo y la bandera de la idea Juche vuela con vigor en todas partes del mundo. La idea Juche impulsa el movimiento del avance de la época de la independencia, manifestando el poderío inviolable y su justeza. En esta clase voy a comentar cómo fue creada la idea Juche. El gran dirigente camarada Kim Jong-il dijo: el presidente Kim Il-sung, percatándose hondamente de las exigencias de la nueva época, cuando las masas populares, otrora oprimidas y humilladas, aparecían como dueñas de su propio destino, concibió la gran idea Juche, con lo que llevó a una nueva fase de desarrollo la lucha de las masas populares por la independencia y abrió una nueva era de desarrollo en la historia de la humanidad, la época del Juche. El gran líder camarada Kim Il-sung creó la idea Juche, nueva idea revolucionaria, reflejando la demanda de la nueva era de independencia de la historia. Idea revolucionaria que ilumina el futuro de la época y de la revolución, se deriva de la demanda del tiempo histórico contemporáneo. Era Juche es la nueva era, totalmente diferenciada con todas eras históricas antecedentes. El carácter esencial de la época del Juche, primero, es la nueva era de la historia en que las masas populares surgen como dueños de su destino y del mundo. En la época anterior, la minoría de la clase explotadora reaccionaria explotaban a las masas populares a su gusto, comportando como dueños en la escena histórica y controlaban el destino de las masas populares. Durante todo el periodo pasado de la sociedad de la clase explotadora, las masas populares habían sido las víctimas del interés y la arbitrariedad de los opresores y explotadores y habían sido tratados solo como objetos de la historia. Al llegar nuestra época, las masas populares se convirtieron al sujeto del objeto de la historia y surgieron como dueños que controlan el destino de sí mismo y controlan el mundo. Oponer todo tipo de subjugaciones y restricciones en la lucha de las masas populares de vivir y desarrollar independientemente, obedeciendo todo a su interés y la demanda, es la tendencia fundamental de nuestra época. La característica esencial de la época de Juche es, en segundo lugar, la nueva época que las masas populares impulsa la historia y transforma el destino de manera independiente y creativa. En la época anterior, las masas populares no desarrollaron la historia según sus intenciones, aunque tenían inteligencias y poderes indomables, sino en muchos casos no evitaron las cargas pesadas de crear la historia por coacción de la clase explotadora. Al fin y al cabo, llegó la época contemporánea en que las masas populares, marginadas fuera de la historia, ocupan la posición central de la historia y son crecidas como fuerzas revolucionarias poderosas que transforman su destino independientemente y creativamente. Y el movimiento revolucionario en la escala mundial ha sido activado de manera amplia y diversa. Nueva época exigía nueva idea. La época de Juche exigía la idea filosófica que da a las masas populares el concepto y la posición de que son mismos los dueños de su destino y del mundo. Para hacer que las masas populares mantengan la posición del sujeto en la lucha para la causa de la liberación humana y jugar el papel y la responsabilidad participando activamente a la lucha revolucionaria, era necesario tener una idea filosófica nueva que les da la concepción y la posición del ser el dueño del destino y del mundo. Además, la época del Juche exigía la teoría revolucionaria nueva centrada en las masas populares que aclara el camino de realizar la independencia de las masas populares. Para implementar todas las luchas revolucionarias en la causa de la liberación humana que toman lugar de manera extensa y diferenciada en la escala mundial,
En nuestra época, vale la pena aclarar métodos y principios del movimiento revolucionario nuevamente, poniendo a las masas populares en el centro, y asegurar sintéticamente las teorías y estrategias de todas etapas y de todos los sectores de la lucha revolucionaria para la independencia de las masas populares. Además, exigía el método de la dirección revolucionaria que hace que las masas populares juegan toda su responsabilidad y el papel como el sujeto de la revolución y la construcción. Con el fin de hacer la revolución y la construcción, manifestando en lo alto la inteligencia y la fuerza de las masas populares, surgidas como el dueño de su destino y del mundo, era urgente presentar el método revolucionario de la dirección que enaltece la responsabilidad y el papel del ser dueño de la revolución y la construcción. La creación de nueva idea revolucionaria, idea rectora, era más exigente en la práctica de la revolución coreana. En la Revolución Coreana, este problema se presentó en nuestro país con particular importancia debido a la peculiaridad de su desarrollo histórico, así como a la complejidad y las dificultades de la revolución. En Corea se hacía sentir mucho el servilismo hacia las grandes potencias, nacido por los gobernadores feudales corruptos e incapaces, lo cual ocupaba la vida ideológica y espiritual durante mucho tiempo. Esto fue el veneno ideológico que obstaculizaba el desarrollo independiente de la nación coreana, lo cual envenenó al movimiento de la liberación nacional después del derrumbe del país. Era una revolución difícil y compleja que debía enfrentarse al poderoso imperialismo japonés y culminar a la vez las tareas tanto de la revolución antiimperialista de la liberación nacional como las de la revolución democrática antifeudal. Era una revolución difícil que tenía que desbrozar un camino desconocido hasta entonces. Es por eso la creación de la nueva idea revolucionaria que hace transformar el camino de la revolución independientemente y creativamente, movilizando a las masas populares, era la más urgente demanda. La idea Juche fue creada en reflejo de esta demanda. El presidente Kim Il-sung descubrió nueva verdad de la revolución en la práctica revolucionaria. Hizo el análisis sintético de la situación del movimiento de la liberación nacional de Corea, basando en el desarrollo del movimiento revolucionario de aquella época. La debilidad del movimiento de la liberación nacional de Corea era que los que fingían ocuparse del movimiento formaron sus propias sectas discutiendo de los problemas blancos y no movilizaron a las masas populares. Ellos intentaron hacer la revolución apoyándose en los otros con el servilismo hacia las grandes potencias y del dogmatismo. Al sacar las lecciones serias en la debilidad del movimiento de la liberación nacional, descubrió dos verdades: punto de salida de la idea Juche en el proceso de abrir el nuevo camino de la revolución coreana de manera diferente con los nacionalistas inveterados, pseudo-marxistas, servidores a las grandes potencias y los dogmáticos. Una de las verdades que el líder sentó es que el sujeto de la revolución son las masas populares, y la victoria de la revolución está en educar a las masas populares y movilizarlas. Las masas populares logran el triunfo de la revolución solo cuando se unen como la fuerza política organizada y armada con las ideas revolucionarias. No obstante esto, los comunistas y los nacionalistas de Corea en la década de 1920, quienes aparentaban ocuparse de un movimiento de liberación nacional, en vez de compenetrarse con las masas populares para educarlas, organizarlas y lanzarlas a la lucha revolucionaria, se aislaron de ellas y se enfrascaron con polémicas y en riñas por la hegemonía, y en vez de agrupar a las masas, solo consiguieron dividirlas con sus disputas sectarias. Ya en el primer periodo de su lucha revolucionaria, el líder se percató de que dichos elementos estaban desviados y eligió otro camino,
el genuino camino de la revolución, el de introducirse en las masas populares y librar la lucha apoyándose en ellas. Otra verdad que descubrió el líder es que deben hacer la revolución según su convicción, siendo responsable y resolver todos los problemas de manera independiente y creativa. La revolución en cada país debe llevarse a cabo de manera independiente, bajo la responsabilidad de su propio pueblo, que es su protagonista, y de manera creadora en conformidad con sus realidades. Por aquella época, en el seno del movimiento antijaponés de liberación nacional y del movimiento comunista de nuestro país, se hacía sentir mucho el servilismo hacia las grandes potencias, lo cual bloqueaba el camino de la revolución. Formaron sus propias sectas y se empeñaron en obtener el reconocimiento de la Internacional Comunista independientemente de las condiciones históricas y la realidad concreta de nuestro país, donde imperaba una sociedad de carácter colonial y semifeudal, trataron de imitar de modo mecánico las teorías existentes y las experiencias ajenas. El líder ha realizado sus actividades ideoteóricas, basándose invariablemente en la práctica revolucionaria y el proceso de solucionar los problemas que presentaba esta práctica. Fue desarrollando y enriqueciendo ideas y teorías revolucionarias. Solo partiendo de la práctica revolucionaria es posible aplicar las teorías existentes conforme a los intereses de la revolución y a la realidad del propio país, descubrir nuevas verdades y concebir nuevas ideas y teorías. A base de estas verdades, finalmente, en la conferencia de cuadros dirigentes de la Unión de la Juventud Comunista y de la Unión de la Juventud Antiimperialista, celebrada en Kowloon en junio de 1930, dilucidó los principios de esa idea. Se trataba de un acontecimiento histórico, en el que se proclamaba la concepción de la idea Juche, el nacimiento de la línea revolucionaria jucheana. Gran idea crea gran época y gran práctica. Gracias a la creación de la idea Juche, la lucha por la independencia de las masas populares ha alcanzado a una nueva fase bajo la bandera de Juche y ha transformado nueva época de desarrollo histórico de la humanidad, época de Juche. Hasta aquí hemos comentado cómo fue nacido la idea Juche. En la segunda clase vamos a estudiar sobre los principios esenciales de la idea Juche.